Bueno, para finalizar, tenemos un panel de comunicaciones. Cada comunicante tiene 10-15 minutos. Se han presentado 6 comunicaciones. Una de ellas no se va a poder presentar en directo por culpa de que no ha podido venir el comunicante, pero bueno, era el nuevo constitucionalismo ecuatoriano, la resignificación de todo un pueblo, y se refiere a la resignificación del concepto de pueblo en la Constitución ecuatoriana. Si alguien está interesado en esta comunicación, pues nos la puede pedir porque se la podemos facilitar. Aún así, al final puede que se publiquen en las actas del Congreso. La primera comunicación, que sí se va a defender presencialmente por parte de Juan Camilo Herrera, versa sobre la cláusula latinoamericana de integración y el rol del poder constituyente en América del Sur en su creación. Análisis de los debates constituyentes. ¿Tiene la palabra? Bien, muchas gracias. Yo sé que ya vamos a completar casi 12 horas en las que se han abierto demasiados debates en relación desde el punto de vista teórico y perdón si soy crítico con los críticos, no hemos podido debatir. Entonces trataré en lo posible de abrir respuestas o unas reacciones a esas críticas. Esa es mi idea. Entonces, y lo haré en 15 minutos, lo prometo. ¿Ya? Entonces, sin más preámbulo, básicamente lo que voy a exponer es la primera parte de mi tesis doctoral relacionado con un esquema que está relacionado con el genoma del constitucionalismo latinoamericano. En el genoma del constitucionalismo latinoamericano hay un elemento que es la integración regional. La integración regional en esta espiral de este continente, de esta región que lleva 200 años, de esta espiral de una historia común, de una espiral indígena, afrodescendiente y mestiza, en la que hay dos lenguas vehiculares y muchas minoritarias que necesitamos defender. La religión no es un problema en principio que genere desunión, en este caso esa base judeocristiana. Solo resta un país, y si en Colombia, a pesar de nosotros mismos, logramos en serio materializar este acuerdo, sería un continente entero en paz, que eso en pleno inicio del siglo XXI, digamos, es una apuesta grande. Sistemas jurídicos y políticos similares, bajo este esquema también, es posible verlos, y todo esto lo contextualizo con la primera parte de los resultados de mi tesis de maestría. En mi tesis de maestría yo hago un estudio de las 12 constituciones suramericanas, planteo una clasificación en 3 categorías sobre las cláusulas latinoamericanas de apertura a la integración. Entonces podemos encontrar un grupo grande en Brasil, en la que se encuentra en el parágrafo único una intención de integración económica. En la de Colombia, desde el preámbulo, capítulo de relaciones internacionales, entre otros, orientados a la integración latinoamericana. En Perú, similar en el 93, en Venezuela en el 99, y en el 99 claramente quedó esta cláusula, y en la pseudo constituyente que está en camino estaremos pendientes si sí se materializa, si también se replicaría este deseo. Después se replica en Ecuador en distintos aspectos, hay un capítulo entero sobre integración, y se termina en Bolivia también, orientada hacia la integración también. Hay una sección más o menos intermedia a la integración que se puede ver en Uruguay desde el 67 por una integración más de orden económico, pero con una perspectiva latinoamericana. También esto es posible verlo en Paraguay, con no un acercamiento expreso frente a la región latinoamericana, pero sí a los tratados de integración en general. Esto es replicable en Argentina con un mecanismo menos abreviado frente a la integración, frente a la revisión de tratados por parte del Parlamento, un procedimiento menos agravado, y las de menor apertura, producto de la dictadura en el caso de Chile, y también un proceso constituyente en veremos, o las que se valen dejarse de lado, que es Guyana, que si bien no tiene una cláusula de ese orden, sí está orientada a extender las relaciones, o en Surinam del 87 hacia la participación. Estos, digamos, son los 3 grandes grupos que yo manejo. Como características de estos procesos, sobre todo desde el caso colombiano, se inicia un enfoque menos verticalista, en el que la participación desde abajo es mucho más potente, a diferencia de los ponentes de la mañana. Yo no sé si desde abajo per se es algo mejor, simplemente lo veo como una forma objetiva de mostrar. Hay procesos bottom-up y hay procesos top-down, en la cual es simplemente una característica de estos nuevos procesos. Si preguntamos en la calle, Latinobarómetro nos da una idea: 77% de los latinoamericanos quisieran más integración según el Latinobarómetro de 2016, y si se les pregunta por cesión de soberanía, el 60% de los encuestados estarían de acuerdo con este elemento. Hay otra forma de ver esto, que es un juguete de Google, que se llama Google Ngram, y ahí lo que se revisa es la literatura de los libros
en la base de datos de Google de 200 años. Como pueden ver, en la literatura en español, desde la mitad del siglo XX, se inicia, ustedes lo están viendo, no sé, se inicia todo un esquema de la integración, aumenta las publicaciones en las bases de datos o en la literatura en inglés. ¿Por qué señalo esto? La integración regional sigue siendo una cuestión relevante. Y más, tantas veces que se ha traído a Marx hoy, lo poco que queda de Marx, hay una crítica fundamental que, que se revive en Piketty en el Capital del siglo XXI, y es el presupuesto de la riqueza y la necesidad de los bloques para hacer viable ese impuesto a la riqueza. Eso en el contexto, digamos, de lo que son las cláusulas de lo que hice en mi tesis de maestría, y ahora lo que quiero hacer en la de la tesis de doctoral, en esa primera parte, está ligado a recopilar cómo se llegaron a esas cláusulas, es decir, qué pasó antes de ese proceso. Y ahí lo que me enfoco es a mirar los antecedentes en los archivos de las constituyentes, los contextos de los que tanto se habló hoy, las influencias en general, para con las propias voces que crearon las cláusulas, narrarlo en clave de un derecho común. Uso, y no tengo problema en decirlo, la misma reconstrucción que Roberto Gargarella hace en los 200 años de constitucionalismo latinoamericano, de un elemento, de un grupo conservador, una representación conservadora, una representación liberal, y en la literatura argentina es más radical, yo lo cambio por progresista. Básicamente uso esos dos elementos de narración para ver cómo fueron representados en las constituyentes. Tengo unas fichas en las que recojo los datos inspirados en el proyecto de una universidad de Texas o de Endurance of the Constitution sobre datos que se recogen en el constitucionalismo. Ahí básicamente miro aspectos de duración, entre otros, pero sobre todo para ver representación. Y aquí, sobre todo con la propuesta de hace un rato de los profesores de la Universidad Libre, tiene que ver cómo en la gráfica se pueden ver las tres grandes fuerzas que han estado en nuestro constitucionalismo, y sobre todo muy equitativas. Un sector radical, progresista, un sector liberal y un sector conservador. Este es un ejemplo del caso de Argentina del 94, en la que podemos ver que hay una presencia mayor del sector conservador liberal y minoritario del radical, al igual que en la representación regional del plano. O un déficit que viene de la constituyente del 99 en Venezuela y que se repite en esta. La participación del sector radical y el sector liberal es mayoritaria, la del conservador lo podemos ver en la gráfica, y eso trae unos problemas de legitimidad muy grandes. Me referiría a tres casos concretos sobre lo que he visto y lo que he hallado en la revisión de los archivos, en el caso colombiano, en el caso de los debates argentinos del 94 y en los de Bolivia. No podría abarcar en estos minutos el todo, pero simplemente lo haré como ejemplos. Un aspecto que digamos de los hallazgos que he tenido es la neutralidad de la cláusula. Y un ejemplo de esto se puede ver en la constituyente colombiana. Ahí están las tres fuerzas a las que hice referencia anteriormente. En el caso del preámbulo, desde el sector progresista se propuso incluir una cláusula de integración latinoamericana, una idea de integración de la comunidad. Eso viene del sector del M19, sectores de guerrillas, que la proponen, e incluso María Mercedes Carranza pide que se nombre al libertador Bolívar en este caso. Después, cuando el proceso pasa por los liberales, en este caso de Diego Uribe Vargas, que se habló de él hoy, pide sacar al libertador de la mención, diciendo que es un proceso mucho más amplio y que sería injusto con San Martín y con todos los demás que participaron de este esquema citarlo solo al caso de Bolívar. Entonces lo vuelve más abstracto, y en este caso son los liberales que tienen este aspecto. Y después pasa a los conservadores, y en este caso Misael Pastrana, y lo que hace es proponer la ampliación de la creación de una comunidad latinoamericana. Entonces aquí podemos ver aspectos relevantes de cómo las tres fuerzas pueden estar de acuerdo en un aspecto, y en este caso es la integración latinoamericana. Lógicamente se pueden encontrar voces disonantes en cuanto a esto. Está el caso de María Teresa Garcés, que no está de acuerdo, que le parece irrelevante poner eso en el preámbulo, y pide que simplemente se haga una referencia marginal en la parte de las relaciones internacionales. Otro elemento narrativo. Parto de tres elementos que es lo que he identificado en la revisión de los archivos, que son referencias a un grupo romántico, a un grupo pragmático y a un grupo que se ve en el espejo de la integración europea. Los románticos. Los románticos son un grupo que en las discusiones de los debates hacen referencia constante a la palabra patria grande, a la nostalgia del pasado. La nostalgia del pasado estuvo en los debates. En el caso boliviano, a la creación del incanato, en este caso, o Tupac Katari, en este caso por esa revisión de
una nación que fue más grande, o el caso, digamos, del Congreso Anfictiónico en el caso de Panamá o San Martín. Cada sector va a traer siempre a su superhéroe, por así decirlo, dentro del debate. Bien. Entonces, esto también tiene oposición en el caso de Bolivia. Aquí podemos ver un opositor conservador que encuentra que simplemente esas minorías pretenden cambiar este aspecto y trae, digamos, una crítica hacia esto. O en el caso de Argentino, de las divisiones entre provincias y centros, de cómo esa nostalgia de cómo Argentina perdió el Alto Perú, etcétera. El pasado vuelve a los debates y sobre todo con nostalgia, por eso los llamé románticos. Hay otro elemento que son pragmáticos. Y en este caso, nótese, por ejemplo, hay un conservador en este caso que, en contra, digamos, del mismo nuevo constitucionalismo, dice: desde Brasil ya venimos montándonos en una proyección. Brasil está dejando de ver a su proceso interno y se está proyectando más en la región. Y en este caso, el sector conservador retrae esta cláusula y la reviven y la explican de una forma técnica, una iniciativa que venía del sector radical, por así decirlo. En el caso de Argentina hay una influencia más de orden neoliberal, en la que se habla de bloques supranacionales y a una integración global en este caso. Son pragmáticos, básicamente. Otra forma de notar esta neutralidad tiene que ver con, en la Asamblea Constituyente de Bolivia, el informe de mayorías y minorías. Los dos coinciden en el afecto de la integración. Hay otro aspecto aquí en el caso del constituyente Delic, que cita a Kant con la paz perpetua y habla de que hay que ceder la soberanía. Y el sector conservador le responde que ellos son nacionalistas y que su bloque no se coincide con esta proyección que estaban planteando. Dentro del tercer bloque podemos ver cómo la integración europea tiene un reflejo en la región, básicamente, y se pueden ver en algunos de los debates constantes la referencia al caso europeo. ¿Ya? Simplemente lo hago de una forma descriptiva para traerlo. Para concluir, en los 3 minutos que me quedan, todo esto lo enmarco dentro de un aspecto de una autora norteamericana, Kinlen Chappell, también Roberto Gargarella, Curtis en Colombia, Mauricio Villegas, lo entienden bajo el enfoque de constitucionalismo aspiracional. ¿Qué tiene que ver esto? Y hoy se habló 2 veces de Querétaro, y creo que es justo hacerlo a 100 años de este momento, que son los que están en la foto. Estos señores estaban locos, y estaban tan locos que en una constitución les dio por poner derechos que durmieron durante casi todo el siglo XX. Eran cuestiones vacías de contenido que simplemente apostaron por un mejor momento. ¿Cómo los despertamos o cómo los tomamos en serio? Empezó en parte, en el caso de una lectura colombiana, activándolos desde el derecho constitucional y desde el derecho de las cortes, desde el derecho de los jueces. Todo esto tiene que ver también con que al inicio del siglo XXI, las cláusulas que he escrito hasta acá y con las que estoy trabajando son cláusulas dormidas, básicamente, y son parte de un constitucionalismo aspiracional. Esas cláusulas están dormidas, pero hay suficientes elementos para pensar que hay posibilidad de despertarlas en este ciclo. Y ahí vienen las preguntas con las que concluyo. Es una promesa central del constitucionalismo latinoamericano. A quien lo entienda como neoconstitucionalismo le hago la misma pregunta, los que lo entienden en esta casa como nuevo constitucionalismo, constitucionalismo transformador, o como lo quieran llamar. Esto de la integración latinoamericana es una promesa central. De la revisión de los debates es posible ir pensando en que sí, hay elementos para hacerlo. Otro es el de la neutralidad, es una cláusula que no genera resistencia en términos generales. Los 3 ejes que ya describí, y creo que las preguntas, digamos, gruesas hacia futuro están ligadas a entender qué despierta esas cláusulas. Y en eso hago paralelos como lo hicimos con los derechos. Y en la segunda parte de la tesis yo construyo el elemento de lo que es un mandato pro integración, y a nivel técnico propongo una forma de despertarlas con un indubio pro integración. Un indubio pro integración que se iría ligado a la negociación a nivel diplomático y al nivel del control constitucional, y que se podría repartir a nivel horizontal o desde abajo, o el enfoque que corresponda. Eso es básicamente las ideas que quería compartir con ustedes. En respeto del tiempo, me gasté 13 minutos, entonces, y pues lamento no poder debatir, y pues doy paso a mis compañeros. Muchas gracias, Juan Camilo. A mí, por ejemplo, es un tema que particularmente me interesa, y gracias también por aportar datos objetivos sobre la materia. Ahora
tiene la palabra Eva Gomis, que va a hablar sobre la democracia participativa en el nuevo constitucionalismo latinoamericano, los límites y sus retos. Vale. Bueno, pues como ha dicho Gabriel, voy a hablar sobre la democracia participativa, que es como uno de los grandes pilares o las grandes innovaciones que encontramos en el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Entonces, bueno, para empezar, vamos a definir qué es democracia participativa y bueno, entonces lo podríamos definir como aquel conjunto de instrumentos jurídicos cuya introducción se pretende dentro de la democracia representativa con el objetivo de complementarla o mejorarla, por tanto no pretende sustituirla, mediante la ampliación de la participación popular y el mayor control de representantes y gobernantes, con el fin último de mejorar la democracia. Entonces, como yendo por partes, en cuanto a los instrumentos jurídicos, como es un poco absurdo que vaya haciendo como una lista de cada constitución qué instrumentos tiene, porque todos podemos leerlo en una constitución, pues para tener como un esquema mental rápido, los he distinguido en 3 grupos, donde por una parte identifico los horizontales o de toma colectiva de decisiones y cogestión, donde bueno, tendríamos por ejemplo la Asamblea de Ciudadanos. Por otro lado tendríamos los verticales ascendentes, que son de control de representantes y bueno, irían desde la sociedad hasta el Ejecutivo, donde el instrumento por excelencia sería la revocatoria de mandato, y luego un tercer grupo que sería vertical descendente, que va desde el Ejecutivo hasta la sociedad, que sirve para involucrarla en los procesos de toma de decisiones. Y bueno, pues aquí estaría la consulta popular, el referéndum o instrumentos similares. Y claro, aquí viene el problema, porque si en la parte final de esta definición decíamos que el objetivo final es profundizar la democracia, hay que definir qué es democracia. Y esto es como uno de los grandes debates dentro de la ciencia política. Y bueno, entonces podríamos ir a Dahl y su definición así como un poco procedimentalista, donde da varios elementos, no voy a decirlos todos, pero por ejemplo, pues participación efectiva, igualdad en el voto, elecciones libres y limpias, sufragio activo y pasivo o libertad de expresión, de asociación o de información. Pero esto tampoco nos soluciona demasiado el problema, porque claro, la democracia, como buen significante vacío que es, pues está sometida a una lucha por su sentido y por su significado. Y aquí yo creo que el constitucionalismo latinoamericano, bueno, el nuevo constitucionalismo, sí que ha dado un salto y sí que ha sido capaz de resignificar de manera profunda lo que es la democracia. Por tanto, ha censurado o al menos ha dejado suspendido en el aire ese concepto procedimental, de democracia representativa, parlamentaria, partidocrática y bueno, ya ha sabido pues eso, incorporar nuevos sujetos, ampliar o resignificar los espacios donde se construye la democracia, y luego ha incorporado un elemento que yo creo que es fundamental y que explica muchas cosas, que es la pluralidad. Es decir, la pluralidad como un aspecto radicalmente emancipador y la pluralidad como, pues eso, la acentuación del carácter liberador que tiene el reconocimiento del otro y el autogobierno. Entonces, eso nos lleva a cosas tan hermosas como título primero, capítulo primero artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado unitario, social y de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. O sea, wow. Ya me gustaría a mí que un Estado donde yo viviese hablase así de sí mismo. Entonces, bueno, con los mecanismos que se han incorporado en las constituciones se ha profundizado esta democracia. No del todo. Bueno, para no hacernos trampas al solitario, bueno, primero voy a puntualizar que voy a abordar esta cuestión desde una perspectiva como quizás demasiado institucionalista, haciendo referencia únicamente a los elementos que podemos encontrar en la parte orgánica de la Constitución. Por tanto, soy consciente de que es solo una parte y de que estamos dejando a un lado aspectos igual de fundamentales, como por ejemplo la incidencia que tiene en la participación la desigualdad, la polarización política o incluso la violencia, o ya procesos más de fondo como la construcción de hegemonía.
bueno, tampoco voy a ser como súper exhaustiva, soy consciente también de que voy a proponer cosas que no se dan en todos los países ni en la misma magnitud, pero bueno, voy a plantear un catálogo breve de algunas dificultades o limitaciones a las que se ha enfrentado la puesta en práctica de estos instrumentos de democracia participativa. Uno de los aspectos sobre los que incide mucho Gargarella es la existencia de ejecutivos fuertes. Y bueno, tomando como ejemplo el caso de Ecuador de la Constitución del 2008, sí que vemos cómo se amplían los poderes del presidente respecto de la del 98. Y bueno, se dice que esto se compensa porque realmente se le dota de facultades a la Asamblea Legislativa de pedir la caída del Ejecutivo, y además incorpora nuevos instrumentos de democracia participativa. Pero luego en la práctica vemos cómo realmente ha sido el Ejecutivo el que ha llevado la voz cantante y el que incluso ha sido capaz de limitar y de, mediante por ejemplo, el veto presidencial sobre la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, limitar la puesta en práctica de estos instrumentos. Y bueno, entonces tenemos una situación en la que a veces el presidente acude directamente o podría acudir directamente a los ciudadanos para validar sus propuestas y a la vez ser capaz de vetar aquellas propuestas o aquellas propuestas que vienen desde la sociedad y que igual pues no le vienen bien. Y ello justamente impide el pluralismo, que decíamos que era un elemento importante dentro de la democracia. Por otro lado, se ha hablado bastante de que el nuevo constitucionalismo, esta mañana y ahora esta tarde también, de que el nuevo constitucionalismo rompe con esa tradicional división tripartita del poder. Y aquí incorporamos pues la función ciudadana, por ejemplo, o de transparencia y de control social, y que claro, al final la participación ciudadana queda como encorsetada al funcionamiento propio de la lógica institucional, es decir, quedar limitada por sus tiempos, por sus burocracias y por su propia forma de funcionar. Y eso me lleva a ver una paradoja, una paradoja, que es que cuando una lucha social consigue un objetivo y lo ancla a través de su incorporación al ordenamiento jurídico, aquí vemos cómo precisamente ese anclaje es el que desvirtúa su propia naturaleza y la reduce a una actuación casi burocratizada del Estado. Y ya la última limitación, la distribución territorial del poder, es como súper importante. La experiencia histórica nos ha demostrado que si hay un lugar privilegiado de innovación democrática y de desarrollo de estas prácticas participativas es el ámbito local. Y entonces, aquí nos vamos a los consejos comunales venezolanos, que como decía, no es que estas limitaciones se den en todos los países y en la misma magnitud. De hecho, creo que los consejos comunales de Venezuela son un buen ejemplo, precisamente porque nos demuestran lo mal que pueden hacer las cosas, todas las limitaciones, no lo mal, todas las limitaciones que se pueden encontrar en la puesta en práctica de estos mecanismos. Entonces, el artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Popular dice que las instancias de participación deben emanar de los consejos comunales y las comunas registradas en el ministerio que tenga competencia. Y claro, aquí está ya la primera limitación, es decir, no es posible emprender otras formas de organización y a que estas pues, se verían obligadas a incorporarse a los consejos comunales. Y en la práctica, en cuanto a la distribución territorial del poder, hemos visto cómo, a pesar de la voluntad descentralizadora que vemos, yo creo que en todas las constituciones del nuevo constitucionalismo, ha habido una centralización de actividades y de la gestión administrativa en manos del poder nacional, y aún incluso cuando los estados y los municipios tienen competencias para llevar a cabo sus propias propuestas, pues vemos que no poseen autonomía financiera ni tributaria para tener independencia económica con respecto del gobierno central. Entonces, yo veo aquí como una tensión entre dos fuerzas opuestas que operan de manera asimétrica en tiempo y espacio. Es decir, tenemos una fuerza que ensancha, una fuerza de base horizontal propia de los procesos constituyentes y que se plasma perfectamente en la parte dogmática de la Constitución, pero luego en
en un momento distinto del tiempo tenemos otra fuerza que justamente tiene la dirección contraria, que estrecha, que adelgaza y que es vertical, que verticaliza y que se corresponde con la práctica política el ejercicio cotidiano del poder. Y los retos ya en 30 segundos. Retos que yo creo que son difíciles incluso por la propia concepción de Estado moderno. El primero es que el Estado no quiera estar a la vanguardia de los procesos participativos, que entiendo que es muy difícil por esa propia lógica que tiene el Estado de funcionar. Es decir, que sin tomar papel protagonista sea capaz de poner los instrumentos, de ofrecer los instrumentos a la sociedad para que autónomamente se organice respetando sus objetivos distintos, sus formas de organización distintas, sus intereses diferentes y entendiendo que es un espacio complejo donde hay múltiples actores con diferentes cuotas de poder o diferentes niveles de poder. Luego tenemos la globalización y el impacto que ello puede tener sobre la capacidad efectiva que tiene de transformación los procesos participativos. Y por último ya el ámbito local, es decir, es fundamental potenciar la organización de base desde abajo que realmente signifique signifique la expresión de la voluntad popular y un empoderamiento real de las ciudadanas y los ciudadanos. Y ya estaría. Bueno, cada vez que voy a hablar, Elia, tienes que subir si puedes, por favor. Alguien que se baje. Castigado. El orden que me ha salido aquí. Bueno, ahora va a hablar. La siguiente comunicación es de Elia Domingo Barbera y va a hablar sobre la revocación del mandato presidencial y el nuevo constitucionalismo latinoamericano, realidad o ficción. Tienes la palabra. No, tienes que acercarlo y Vale, no, es que no había apretado el botón. Vale, pues buenas noches ya. Vamos, efectivamente voy a hablar, se ha hablado, a lo largo del Congreso se ha hablado muchísimo de cuestiones, bueno, realmente a mi entender súper interesantes, pero yo voy a bajar un poquito, a la cuestión de la experiencia en una institución que a mi entender ha sido relevante, ¿no? en este nuevo constitucionalismo, sobre todo por cómo se ha planteado, ¿no? Entonces voy a intentar efectivamente en este tiempo plantear un poco, o más bien no lo voy a plantear porque ya se ha dicho, ¿no? El hecho de la importancia que tiene la democracia participativa en el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Es decir, quiero empezar diciendo que es un cambio de paradigma. Es un cambio total de paradigma en el sentido de que hay una democracia protagónica donde el sujeto activo es el ciudadano. A partir de ahí no es que solamente se creen mecanismos de participación directa, no, es que además, que para mí aquí es una de las cuestiones cruciales, es que existen procedimientos o se crean instituciones de control de la ciudadanía respecto a los representantes políticos. Aquí es donde, a mi entender, entra lo que es la revocación del mandato. La revocación del mandato no solamente como un instrumento de participación ciudadana, que ya lo vemos reflejados en las constituciones de índole tradicional en Latinoamérica, ¿no? Donde efectivamente paralelas al nuevo constitucionalismo latinoamericano, fueron introduciendo nuevos mecanismos de democracia participativa, sobre todo a nivel local, pero se quedaron ahí, como mecanismos de democracia participativa, sin más. Pero con el nuevo constitucionalismo latinoamericano hay una nueva cabida en esta revocación del mandato. Y a mi entender, es porque ese mandato imperativo propio, que propugnaba Rousseau, cabe en el nuevo constitucionalismo latinoamericano, dejando de lado, o más bien conviviendo, porque también se convive con la democracia representativa que incluye
el mandato representativo. Como he dicho, desde estos puntos de vista, desde estas premisas, Colombia, con su Constitución de 1991, establece las formas de participación democrática. Venezuela acuñará el concepto de democracia participativa y protagónica. Y Bolivia, perdón, ¿dónde estoy? Un momento. Vale. Bolivia hablará de democracia participativa y Ecuador de participación en democracia. Hago un análisis, en el trabajo que he realizado, hago un breve análisis de cómo se trata la revocación del mandato dentro de este nuevo constitucionalismo en cada una de las constituciones. Simplemente comentar que efectivamente Colombia, la Constitución de Colombia de 1991 resultó un parteaguas, ¿no?, para la introducción de esta nueva democracia, de este nuevo tipo de democracia participativa, y obviamente también de la revocación del mandato. Revocación del mandato que se considera como un derecho político, no solamente como un instrumento de democracia participativa, sino que lo reconoce como un derecho político de los ciudadanos. Lo reconoce como, en su artículo 103, como una institución de democracia participativa y como un derecho político en su artículo 40. Ecuador recoge, el artículo 61 habla de los derechos de participación y junto con el derecho de sufragio activo y pasivo, así como el derecho de participación de los asuntos de interés público, derechos de presentación de proyectos de iniciativa popular normativa, derecho a ser consultado y fiscalizar los actos del poder público, así como el desempeño de empleo y funciones públicas y la conformación de partidos y movimientos políticos, incluye también el derecho a la revocación del mandato. Es decir, tenemos ciertos derechos que también están en las constituciones de índole liberal, pero es que además aquí se incluyen otros derechos justamente en la Constitución de Ecuador, y dentro de estos está la revocación del mandato. También en el artículo 95 de esta Constitución habla de la participación de la ciudadanía en las gestiones públicas al otorgarle un protagonismo necesario y activo. El pueblo se convierte efectivamente en el protagonista de las decisiones públicas, teniendo un papel activo en el control de las instituciones. La revocación del mandato en concreto está regulado en los artículos 105 y 106 y en concreto el artículo 145 se destina al cese del presidente de la República, que contempla la revocación del mandato como una de las causales de cese. ¿Qué pasa en Venezuela? Pues en Venezuela tenemos el artículo 5, que efectivamente trata sobre deja claro la democracia participativa y al establecer la soberanía intransferible del pueblo, quien la ejercerá directamente en la forma prevista en la Constitución y en la ley e indirectamente mediante el sufragio. El texto constitucional se redactó impregnado por el principio de la participación ciudadana también, como derecho y como deber del ciudadano. La democracia participativa se convertía en un eje rector de los poderes públicos y de la relación entre Estado y sociedad. Como he dicho antes, Venezuela habla de esa sociedad democrática participativa y protagónica. Y una cuestión importante es que los representantes electos deben de rendir cuentas de su actuación, así como responder ante sus electores por los programas de actuación comprometidos en las elecciones, y cuyo mandato es revocable por decisión popular, según interpretó Ricardo Convellas. El artículo 3 de la Constitución habla efectivamente otra vez del protagonismo activo del pueblo, que se establece como un fin del Estado. Igualmente, la soberanía intransferible sobre el Estado venezolano. El artículo 6 define el Gobierno de la República como un democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. Bien,
también habla de, bueno, los mecanismos de democracia participativa se regulan en el capítulo 4, rubricado de los derechos políticos y del referéndum popular. Se destinan los artículos 62 a 74, que tratan sobre los deberes, derechos humanos y garantías. Y bien, la revocación del mandato presidencial, porque el tema trata exclusivamente de la revocación del mandato del presidente, se regula en el artículo 72, si bien tenemos que entender su inclusión en la Constitución y su tratamiento conforme a los artículos anteriormente citados. Las cuestiones prácticas efectivamente se regulan en el artículo 72, en el artículo 197 y 198, así como en el artículo 233, donde se regulan las formas de cubrir las faltas absolutas del presidente de la República, entre cuyas causales también está la revocación del mandato. En cuanto a Bolivia, la misma democracia enlaza ese principio de pluralidad en la forma de hacerse efectiva, reconociendo su artículo 11, 3 formas de democracia, la representativa, la participativa y la comunitaria, que se ejercen tanto a través de los partidos políticos como a través de instituciones de democracia directa, así como a través de instituciones asociativas asamblearias en ámbitos locales y regionales, como por las comunidades de los pueblos y naciones originarias y de campesinos. Este mismo artículo enumera las instituciones de democracia participativa, como son el referéndum, la iniciativa legislativa ciudadana, etcétera, etcétera, y la revocación del mandato. Pero, a diferencia de la Constitución de Venezuela, el artículo 11 prácticamente deja enunciados solamente esos medios de democracia participativa y los deja relegados al desarrollo posterior de la legislación a través de las leyes. Sin embargo, la revocación del mandato no la deja libre, la regula en la misma Constitución. 4 artículos más son los que regulan esta revocación del mandato en Bolivia, en concreto el 171 y 172, que se refiere a la revocación del mandato del presidente, mientras que los 140 y 242 tratan con carácter genérico la revocación del mandato de forma indistinta a la autoridad objeto de la revocación. Estos 2 artículos a mí me parecen que son curiosos, ¿no? El 240 y 241, puesto que están dentro de los epígrafes del título V de la Constitución, que habla de función de control, de defensa de la sociedad y de defensa del Estado. Es decir, aquí se da énfasis a que la revocación del mandato realmente es un instrumento de control de la ciudadanía. Vuelvo a repetir, no solamente de democracia participativa, sino de control. Y es aquí donde entiendo, vuelvo a reiterar, donde entiendo que la revocación del mandato ejerce esas 2 funciones y, por lo tanto, a mi entender también debe de tener una consideración especial, ¿no? Especial, sobre todo, en el desarrollo legislativo que posteriormente se ha realizado. ¿Y ese desarrollo legislativo cómo se ha hecho? Bueno, pues simplemente voy a anunciar, ya no tanto en Colombia, porque me quedo corta de tiempo, pero sí, por ejemplo, en Ecuador, en la Constitución de Ecuador del 2008, fue desarrollada respecto a la revocación del mandato y pues se encuentra regulación respecto a esta institución en la Ley Orgánica Electoral, el Código de la Democracia, publicado en el Registro Oficial Suplemento 578 del 27 de abril de 2009, en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del 2010 y sobre todo en el Reglamento para el Ejercicio de la Democracia Directa a través de la iniciativa popular, normativa, consultas populares, referéndums y revocatorias del mandato. La Constitución Bolivia, encontramos el desarrollo normativo de la revocación del mandato en la Ley 26 del 2010, que es la Ley de Régimen Electoral, así como la resolución del Tribunal Supremo Electoral 149 del 2013, por el que se aprueba el reglamento para la verificación de huellas, firmas y la pregunta en el proceso de iniciativa popular de la revocación del mandato, y por la resolución del Tribunal Supremo Electoral del 2015, que trata sobre el reglamento para la difusión de propaganda electoral en procesos electorales, referendos revocatorios del mandato, y modificado posteriormente por una resolución de agosto del 2015. Venezuela, el tema de Venezuela realmente a mí me ha parecido bastante
paradójico para entender realmente cómo se ha regulado la revocación del mandato en este país. La revocación del mandato efectivamente estaba establecida en la Constitución, pero efectivamente en el 2014 se inició un proceso de revocación del mandato. Previamente ya hubo uno, pero fraguó. Pero el del 2014 contra el presidente Hugo Chávez sí que echó hacia adelante, pero se encontraron que no había legislación realizada. Entonces, fue una legislación hecha ex profeso a raíz de los acontecimientos que iban acaeciendo, ¿no? Esto llevó realmente a una incertidumbre legislativa en el proceso. Se inventaron incluso fases que, bueno, se suponía que darían mayor seguridad jurídica, pero no fue así. Entre ellas, por ejemplo, pues bueno, se quería incluso que los que habían solicitado las firmas para presentar la revocación del mandato ratificaran posteriormente, o más bien se retractaran en su caso, se abrió un proceso para en su caso que se pudieran retractar. Entonces, bueno, todo esto realmente, vuelvo a decir, creó una inseguridad jurídica a todos los niveles. Aún así, la revocación del mandato se llevó a cabo, la del 2004, y con el resultado de que hubo mayoría, poca mayoría, pero que se decidió que no se revocaba el mandato del presidente Hugo Chávez. Maduro. Ay, no, estoy hablando del 2004. Primero fue Chávez. Bien, en cuanto a los requisitos para revocar el mandato del presidente de las constituciones de Ecuador, Bolivia y Venezuela, bueno, cada uno establece hay unos límites temporales para solicitar la revocación del mandato, tanto desde cuando se tienen que solicitar como un límite máximo para que la misma se solicite. Igualmente hay unas causales que motivan la revocación del mandato. Y también hay unos porcentajes de apoyo para solicitar la misma revocación. Simplemente por cuestión de tiempo, porque establezco una diferencia entre las distintas normativas, pero por cuestión de tiempo simplemente voy a comentar una cosa. Resulta, a mi entender, paradójico cómo dependiendo de cuándo se realice la revocación del mandato, cuándo se realice el voto de la revocación del mandato, se sustituye o no se sustituye al presidente. Es decir, por ejemplo, lo que ha pasado en Venezuela, y ahora sí que me remito al 2016 y con esto acabo, es que se ha solicitado la revocación del mandato, se ha iniciado un proceso de revocación del mandato a partir del 10 de enero del 2016, se inició ahí, y en un año tenía que concluirse, porque si no era así, el presidente era sustituido por el vicepresidente. No había unas nuevas elecciones. Esto pasa en Venezuela y en Ecuador. Simplemente lo voy a dejar aquí, porque efectivamente por tiempo me tengo que limitar, pero lo dejo ahí en el sentido de que no sé, más bien entiendo que hay unos buenos fundamentos en las nuevas constituciones latinoamericanas, pero como estamos comentando, en la hora de hacer su práctica, hay algo que fragua. Y estoy muy de acuerdo con el profesor Martínez, ¿no?, de lo que ha comentado esta mañana, que además ha hecho referencia a la revocación del mandato. Algo fragua. Yo creo que efectivamente son ese poder constituido, esas normas o esas instituciones que no han sido modificadas. Y es lo que ha fraguado también con la revocación del mandato. Concluyo, me queda muchísimo, pero tengo que concluir. Muchas gracias. Muchas gracias, Elia. De hecho, ahora va a tener la palabra Juan, que también sé que le gusta mucho el tema, y es más, es venezolano el mismo, así que si queréis después podéis tener un debate, pero ya en el bar. Juan va a hablar sobre... No lo sé. ¿Dónde está? Aquí está. No. Aquí. Juan Sosa, sobre la deriva autoritaria en la convocatoria e imposición de una Asamblea Nacional Constituyente de la Constitución Bolivariana de 1999 a la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, y aunque no lo diga el título, se refiere a Venezuela. Claro, sí. Bueno, buenas noches.
bueno, por razones de tiempo y de las horas que tenemos acá, voy a comprimir las ideas centrales de mi exposición y voy a empezar por quizás diciendo las conclusiones a las que quería llegar y luego tratar de explicarlas rápidamente, ¿no? Como bien lo ha dicho Gabriel, mi ponencia versa sobre la deriva autoritaria del gobierno de Nicolás Maduro y cómo con la Asamblea Nacional Constituyente del 2017 Venezuela entra en lo que yo denomino una tiranía constituyente, ¿no? Esta Asamblea Nacional Constituyente rompe con el modelo y esquema de la Constitución de 1999. De hecho, copio las palabras que esta mañana decía Antonio, el profesor Antonio de Cabo, cuando decía que la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 es una huida del modelo y es su negación, ¿no? Yo creo que el verdadero objetivo de esta Asamblea Nacional Constituyente no era ni reformar el Estado ni redactar una nueva constitución, sino la aplicación del 349 de la Constitución. Y rápidamente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela incorpora 3 formas para cambiar la Constitución: la enmienda, la reforma y la Asamblea Nacional Constituyente. No me voy a meter con enmienda y reforma porque básicamente es dentro de la nueva Constitución, sin cambiar su espíritu, razón, sus principios, y la Asamblea Nacional Constituyente, donde se abre, por supuesto, la posibilidad, según el 347, de reformar el Estado y bueno, trabajar un nuevo texto constitucional. Y en el 347 establece que el soberano es el pueblo, o sea, la soberanía reside en el pueblo, quien en ejercicio de su soberanía es quien convoca una Asamblea Nacional Constituyente. Luego el 348 establece rápidamente el cómo se implementa ese 347. Entonces dice, y expresamente habla de la iniciativa de convocatoria, es decir, que tiene o el presidente de la República o la Asamblea Nacional, o un porcentaje de los consejos municipales o un porcentaje del 15% del electorado, pueden solicitar que se consulte, que se llama referéndum, para consultar al pueblo si quiere o no quiere un referéndum, una Asamblea Nacional Constituyente. Y en el caso en cuestión, pues el presidente de la República, sí, Nicolás Maduro, usurpa y toma para sí la soberanía popular y convoca directamente la elección de unos constituyentes y además impone las bases comiciales. Es de recordar que en 1999 el presidente Chávez consulta al pueblo primero si quiere o no una constituyente para reformar el Estado, escribir un nuevo texto constitucional, y además de eso consulta las bases comiciales. Y entonces las bases comiciales vienen a ser como el soporte, ¿no?, los límites sobre los cuales esa Asamblea Nacional Constituyente va a trabajar. Entonces, para mí, esta Asamblea Nacional Constituyente no es para legitimar el poder y no para transformarlo. Es decir, es para legitimar el poder del Ejecutivo y no para profundizar el proceso de 1999. Aquí es importante, yo desde el momento de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela está suspendida. Está suspendida tanto en su parte orgánica, porque por el 349 la Asamblea Nacional Constituyente se asume plenipotenciaria y pasa a nombrar cualquier autoridad del poder nacional, tienen que jurarle, o sea, asume una relación de subordinación y sumisión respecto a ella para poder legitimar cualquier poder público. Entonces allí la parte orgánica queda suspendida, pero a su vez también la parte dogmática, la parte de los derechos, está actualmente suspendida por una grave crisis social, económica y política que vivimos. O sea, no le iba a discutir, en principio quiero hacer un inciso. Si bien es cierto, en este momento hago una crítica bien seria a cómo se está desenvolviendo
y los efectos de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela y cómo es el sacrificio del modelo constitucional de 1999, no lo hago desde una postura ni de derecha ni desde la oposición venezolana. Yo creo que el principal aliado que ha tenido el gobierno de Maduro es la mala oposición venezolana, ¿no? Simplemente lo hago desde la defensa del sistema constitucional y desde la defensa de lo que es la Constitución y el proceso que se vivió en 1999. Esto va acompañado evidentemente de una degeneración de la élite política del gobierno que dirige la revolución y el Estado venezolano. Es decir, que están dispuestos a sacrificar el modelo constituyente, el sistema constitucional y la propia Constitución en una huida hacia adelante para salvar una coyuntura política. Antes de cuando el 1 de mayo el presidente Maduro anunció la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, hubo varios argumentos y hay uno aquí que me parece que refleja cuál era la intención verdadera de este llamamiento, y es el derecho que tenían a gobernar. Sí, así expresamente, sí, esta constituyente es porque nosotros tenemos el derecho a gobernar. Entonces el derecho no era no venía del sistema, no venía del sistema constitucional o de la elección de la mayoría, sino de que se tenía el derecho históricamente o moralmente de gobernar y defender, de no salir del gobierno. Entonces ahí hay como un rompimiento con los principios propios de la Constitución. Además, esto, cuando hablo de la degeneración de la élite política y específicamente de lo que se denomina el madurismo, es decir, del gobierno de Nicolás Maduro, y la élite que lo acompaña, pues evidentemente es como lo decía la compañera, es decir, se hizo todo lo necesario para negar un referéndum revocatorio de mandato y se utilizó a todo el Estado, al Consejo Nacional Electoral, a la élite, al Tribunal Supremo de Justicia y a los tribunales para poner todos los impedimentos que fueran necesarios y suficientes para que no se diera esa consulta. Y al final, después que se habían cubierto todos, entonces por unas sentencias de tribunales de instancia penales, deciden suspender el referéndum revocatorio. Pero además, el propio Tribunal Supremo de Justicia, en esta locura institucional que está viviendo el país ahorita, ha venido en sus propias sentencias matando la Constitución, cercenándola, cortándola y negando lo que ya había dicho anteriores sentencias de la propia Sala Constitucional. Entonces, por ejemplo, respecto a lo que ella decía, respecto a lo que decía la compañera aquí de las normas para el referéndum. Sí, el CNE siempre, evidentemente, todos los tribunales, todos los sistemas establecen qué tribunal, en este caso la Sala Constitucional, dirime los conflictos de competencia de las autoridades públicas nacionales. En este caso, por ejemplo, el CNE, la Asamblea Nacional, que la había ganado la oposición, quería hacer una ley de referéndum para darle celeridad. La presidenta de la Asamblea del CNE pidió para ella una competencia para no utilizarla y dijo, no, la competencia, la iniciativa para poder hacer una ley no es de la Asamblea Nacional, sino del CNE. Y se agarró evidentemente, en todas las constituciones, en la venezolana también, se dice que el Parlamento es el hacedor de las leyes, pero además en materia de iniciativas, pues hay órganos públicos que tienen iniciativas en lo que son en el orden de sus competencias. En este caso el CNE tenía competencia para proponer leyes en materia electoral, eso es cierto. Y la Sala Constitucional dice que en la interpretación de la Constitución debe entenderse, por ejemplo, que es restrictiva la iniciativa y que la Asamblea Nacional no tenía iniciativa legislativa en un conjunto dentro de las leyes, dentro de lo que estaba la iniciativa para empezar a discutir leyes en materia electoral. Pero eso no queda allí, porque uno de las cosas que ahí se borró es la iniciativa popular de leyes. O sea, ahí vemos cómo la institución del Estado, a través de los poderes
pues vienen cercenando y matando la Constitución. Yo aquí reivindico lo que ha sido el constitucionalismo latinoamericano, las conquistas históricas en Venezuela. Reivindico muchas de las cosas que, de hecho, mi tesis de maestría en la Universidad de Heidelberg fue sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano y sus avances, una defensa del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Reivindico todo el proceso de la Constitución del 99 en los términos como lo expuso esta mañana el profesor de Cabo, lo que ha dicho el profesor Roberto Viciano y el profesor Rubén Martínez Dalmau. Pero en este momento es imposible, o sea, es antinatura y es contra el propio sistema apoyar lo que está haciendo el madurismo en contra de la Constitución, porque sencillamente se partió con el principio de participación y de soberanía popular como principio constituyente. Si bien es cierto que el constitucionalismo latinoamericano, como bien lo han dicho varios aquí, se ha dicho durante todo el día, una de sus herramientas principales es el principio de participación, que lo atraviesa transversalmente, que lo integra como principio constituyente y fundante de su legitimidad. Bueno, pues en este momento el proceso constituyente venezolano no está revestido de legitimidad democrática ni del sistema constitucional. Y allí rápidamente debo decir que, por ejemplo, esta Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo, no ha publicado, no ha salido en Gaceta todavía las normas de funcionamiento del reglamento y el reglamento de la Asamblea Nacional Constituyente. Y tú dices, si lo primero que hizo la Constitución del 99 al discutir sus normas de funcionamiento fue publicarlas, pues, ¿cómo tú vas a tener? Y eso tiene una explicación, y es que evidentemente el gobierno de Nicolás Maduro tiene una deslegitimación política. Entonces ellos, de hecho, en las bases comiciales no se incorporó la obligación de llamar a un referéndum posterior. Fue por la presión y porque todo el mundo dijo, bueno, voy a recomendarlo. Y supuestamente la Asamblea Nacional Constituyente dijo que lo había incorporado, pero no ha sido publicado. Pero una cosa es que ella haya dicho que va a llamar a un referéndum y otra cosa son los términos de cómo se dé ese referéndum. Porque una cosa es que se haya un referéndum en términos universales y otra cosa es que el referéndum se haga como fueron las bases comiciales para la elección de los constituyentes. Es decir, con votos sectoriales, con votos de personas que tienen un doble voto. ¿Sí? Entonces allí alteraría, ¿no? Si por ejemplo la Asamblea Nacional Constituyente decide, mira, aquí van a haber votos sectoriales por estudiantes, por discapacitados, por no sé qué, entonces eso no está claro. Y entonces para evitarse eso ahorita, pues no publicaron, pero entonces se asumen como plenipotenciarios y se asumen como originarios porque ellos mismos lo decretaron, pero ese decreto no ha sido publicado. Entonces, un poco contradictorio, ¿no? ¿Cuántos minutos me quedan? Entonces, al igual, yo creo, como lo decía Pepe, que la Constitución no tiene la culpa. De hecho, creo que la Constitución del 99 tiene hoy en día más consenso que cuando fue aprobada, porque en el 2006, 2007, cuando fue el referéndum que propuso el presidente Chávez para reformar la Constitución en dos bloques, unos artículos que propuso el presidente y unos artículos que propuso la Asamblea Nacional, y fue denegada. En ese momento la oposición o sectores de la oposición asumieron como suya la defensa de la Constitución. Hoy en día el chavismo o grandes sectores del chavismo asumen como parte suya la defensa de la Constitución, y importantes sectores democráticos de la oposición, porque no todos son unos fascistas, sí los hay, asumen también la defensa de esa Constitución. Entonces yo creo que esa Constitución es una Constitución que nos permite trabajar, construir país en una buena Constitución, y me parece irresponsable estar dispuesto a sacrificarla, a sacrificar el modelo, el sistema, simplemente por solventar, por una huida política para poder mantenerse en el poder, ¿no? Bueno, yo creo que a grandes rasgos yo
quien quiera conversarlo podemos conversar. Le puedo enviar algunos artículos que he publicado. Espero publicar la ponencia. También está el artículo que publicaron los profesores Roberto Viciano y Dalmao aquí en España, en el periódico El País. Pero básicamente creo, para terminar, que Venezuela no vive un momento constituyente, ya que esta propuesta no es ni emancipatoria ni transformadora. No profundiza el proceso de participación ni refunda ningún pacto social. De hecho, no se ha empezado a discutir no se ha discutido todavía el primer artículo de la nueva Constitución. O sea, todos los actos de la Asamblea Nacional Constituyente han sido actos para tomar el poder público. El primer acto fue destituir a la fiscal Luis Ortega Díaz. El segundo acto fue nombrar al nuevo fiscal. Entonces, cuando uno ve, no hay nada más constituido que esa constituyente. Porque todos los constituyentes, la mayoría, lo que son las cabezas principales, todos vienen de ser durante 15 años, durante todo el periodo del chavismo, vienen de ser ministros, diputados, gobernadores. Entonces, han sido y hoy están representando el poder originario constituido, ¿no? Entonces, de verdad, esta constituyente no es una constituyente originaria, y el verdadero objetivo simplemente era una apuesta a tomar, como ya se había perdido la Asamblea Nacional en el 2015 con la oposición, era huir hacia adelante con una propuesta que les permitiera tomarlo todo nuevamente. Por supuesto, y ustedes dirán rápidamente aquí, como último elemento de la discusión, voy a agregar, la crisis de legitimidad institucional en Venezuela ahorita es gravísima. Todos los poderes públicos han sido nombrados de manera distinta, como lo dice la Constitución. Todos. Es decir, el fiscal general de la República, bueno, lo nombró la Asamblea Nacional Constituyente, pero tanto la fiscal anterior como el contralor, como el defensor del pueblo, todos fueron nombrados sin las mayorías suficientes que exige la Constitución por una sentencia que lo permitió de la Sala Constitucional. Los miembros actuales del CNE fueron nombrados por la Sala Constitucional del TCJ luego de haber declarado la omisión constitucional. Porque, evidentemente, cuando el chavismo vio que había perdido la Asamblea Nacional, pues aceleró todos los procesos, además para nombrar de manera irrita, sin cumplir los procesos suficientes y los lapsos establecidos y la participación requerida a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, como vemos, cuando se habla de participación y se habla de que es una constitución incluyente y todo lo demás, y en este momento hay una práctica del poder autoritaria que se ha constituido desde la Asamblea Nacional Constituyente en una tiranía constituyente. Eso es. Ha quedado clara. Bueno, y por último, porque aparte va a entrar la policía a echarnos, tiene la palabra Lilisbeth Laurier. Va a hablar sobre la constitución económica entre la estabilidad y el cambio a la luz de la actualización del modelo económico, social y de desarrollo cubano. Buenas noches, menuda tarea hacer la última. Rapidito agradecer a los organizadores del evento, especialmente al profesor Rubén. Estoy en una estancia de investigación aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia y por supuesto que para mí es un gusto poder compartir con ustedes esta jornada. Las ideas que vengo a exponer en esta comunicación tiene como objetivo fundamental, pues hacer una breve valoración de la actualización de la economía cubana que se ha denominado el modelo de desarrollo económico y social cubano a la luz o en correspondencia con lo que preceptúa la Constitución Económica Cubana. En el trabajo, en más extenso, parto del momento en que se piensa incluir los aspectos económicos en el constitucionalismo, la definición que varios autores dan sobre lo que se entiende por constitución económica para aludir que generalmente dentro de lo que se preceptúa como constitución económica podemos encontrar en primer lugar las diferentes potestades para la intervención pública
en la economía las distintas finalidades y objetivos que se deben y se pueden perseguir en la actividad económica, la distribución y competencia de los diferentes órganos de gobierno y pues los derechos, los deberes y obligaciones en materia económica. Por tanto, para realizar el análisis de los aspectos económicos de una constitución, pues hay que tener en cuenta el fundamento de los mismos, derivados del proceso de creación y aprobación del texto constitucional, el sistema o la formación económica social determinada por esa constitución, las políticas económicas desarrolladas y pues el resto de las normas infraconstitucionales que encuentran en la constitución económica el lugar donde pueden desarrollar su actividad. La Constitución cubana de 1976 tenemos que decir que plasmó una serie de cambios que se venían realizando en el país, como todos saben, desde 1959, empezando por declarar el sistema socialista, que ya desde 1961 había sido declarado, y el texto constitucional pues tuvo una gran influencia del constitucionalismo oriental socialista. En materia económica, los principales aspectos que quedaron contemplados en la Constitución estuvieron refrendados en el capítulo 1, fundamentalmente pues el sistema socialista basado en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios de producción, quedó enarbolado los bienes que integraban la propiedad estatal, el plan único de desarrollo, la potestad del Estado para crear empresas que precisamente dirigieran esa propiedad estatal, la función exclusiva del Estado para desarrollar la actividad del comercio exterior. Igual se consagra la capacidad del Estado para ofrecer trabajo a todos sus ciudadanos en correspondencia con el capítulo dedicado a los derechos, deberes y garantías fundamentales, en el que se consagran una serie de principios como el derecho al trabajo, el derecho al descanso, la seguridad social y otros. Además, se reconoce la propiedad de los agricultores pequeños y las cooperativas integradas por campesinos. De igual manera, se recoge la propiedad personal, que quedó limitada a los bienes de consumo, y la propiedad sobre los medios de producción de carácter familiar, siempre que no se utilizaran para la explotación del trabajo ajeno. Como todos saben, o la mayoría, en el año 1992 la Constitución cubana tiene una gran reforma, se reforma alrededor del 50% de su articulado, y en materia económica pues se reforma un gran número de ellos. Tenemos que decir que ya el Estado no va a tener la titularidad sobre todos los medios de producción, sino que declara que iba a tener la propiedad sobre los medios fundamentales de producción. Se elimina el carácter irreversible de la propiedad estatal y se le da una facultad al Consejo de Ministros de poder transmitir determinados bienes estatales siempre que no pusieran en tela de juicio los fundamentos económicos, políticos y sociales del sistema establecido. Se elimina además el Plan Único de Desarrollo. El Estado ya no va a tener la función exclusiva sobre la actividad de comercio exterior, sino que solamente iba a dirigirla, o solamente no iba a dirigirla, e iba a controlarla. Y en el artículo 23 además se incorpora la propiedad de las empresas mixtas, las sociedades y las asociaciones económicas. Y en artículos precedentes pues se delinea las cooperativas como una forma de organización avanzada y eficiente socialista. Con respecto a la reforma anterior, decir que al el Estado establecer la titularidad sobre los medios fundamentales de producción, pues se abrió la posibilidad indirecta al trabajo por cuenta propia y a la inversión extranjera. Y esta actividad quedó bajo lo que establecía la Constitución para desarrollar bajo la forma de propiedad de la propiedad personal, como mismo establecía pues el texto original. En consecuencia, se redactó el Decreto Ley 141 de 1993, conocido como autoempleo, y la resolución conjunta número 1 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que precisamente se le denominó autoempleo y regía la actividad por cuenta propia, pero una vez más limitó la posibilidad de contratar fuerza de trabajo ajena, por lo que, repito, esta actividad quedó bajo la sombra del artículo dedicado a la propiedad personal. En la actualidad, la economía cubana está siendo transformada, sobre todo desde el año 2012, con la inclusión de los lineamientos que establecen ahí pues los cambios en materia económica y en otros
aspectos y se han introducido en la economía cubana una serie de instituciones que no tienen amparo en las formas económicas establecidas en el texto constitucional. Como por ejemplo el trabajo por cuenta propia, que ahora se puede realizar, pero se puede realizar con la contratación de fuerza de trabajo. Esta institución y otras más. Por tanto, consideramos que la reforma que va a sufrir la Constitución cubana debe estar dirigida, al menos en materia económica, a estos puntos. En primer lugar, a incluir la propiedad privada, donde encuentren legitimidad las pequeñas y medianas empresas que han surgido en Cuba, así como el alcance de la actuación de los mismos, la inclusión de las cooperativas no agropecuarias que también han surgido y que el fundamento que establece la Constitución cubana está dirigido especialmente a las cooperativas agropecuarias. Consideramos que el control de esta actividad no debe limitarse solamente a organismos impositores como la Dirección de Inspección y Supervisión y la Oficina de Administración Tributaria, que la Oficina de Administración Tributaria, por la importancia que tiene hoy en Cuba, consideramos que debe estar recogida también en el texto constitucional, así como los principios fundamentales de la política tributaria del país y también incluir la Contraloría General de la República. Las atribuciones asignadas hasta ahora al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social consideramos que deben sobrepasar los límites hasta ahora establecidos, que se limita a registrar solamente a estos trabajadores como trabajadores en cuestión, con un llamado expreso a los órganos que establece la Administración Central del Estado a velar por la legalidad de lo establecido en el Código de Trabajo y en su reglamento. En correspondencia, consideramos que deben perfeccionarse los mecanismos de garantía de los derechos establecidos en la Constitución al diversificarse las personas naturales en posición de empleadores. Deben tener una mejor garantía, sobre todo consideramos que en sede judicial. Y bueno, pues concluyo diciendo que los cambios que se introducen en la economía cubana deben tener un reflejo en la Constitución. Esto garantizará la eficacia del texto, la legitimidad de los nuevos actores surgidos en la transformación de la economía y el actuar de los diferentes órganos relacionados con la actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Lilibet, y muchas gracias a todos los comunicantes y también a los últimos resistentes numantinos. Y nada, queda finalizada o clausurado el quinto Congreso sobre Teoría y Práctica del Poder Constituyente. Y les invito y les recuerdo que mañana está el encuentro también programado. Y a los que sea, pues nos vemos mañana. Y ahora a cenar. Vamos. Es que mi tesis doctoral, lo que pasa es que no me da tiempo, pero mi tesis doctoral sobre la renovación del mandato en Bolivia y en Ecuador, que son donde lo han. Entonces la tengo publicada y todo en Roderick, y ahí está todo el tema, todo lo que pasó con la sala constitucional.